Antes de convertirse en el dios de la vecindad, en el amo de los skates y en el creador de un universo inmenso, Roberto Gómez Bolaños era solo un parcero con libreta, lápiz y hambre de hacer reír, sin cámaras, sin sets, sin elenco y lleno de ideas. Nadie apostaba un peso por este flacucho con cara de contador aburrido, pero ese mismo tipo terminó armando una revolución televisiva que cruzó fronteras, idiomas y generaciones, solo con personajes absurdamente simples y absurdamente humanos. Esta es la historia de cómo un escritor de medio tiempo luchaba por sostener su vida y se convirtió en Chespirito, y cómo su universo nació de la nada para convertirse en un superclásico latinoamericano. Prepárate para conocer los enredos, peleas, secretos, egos, amores y traiciones que construyeron el mundo del Chavo, el mundo del Chapulín y toda su tropa de amados personajes. Porque esta fantasía no fue una casualidad, ni tampoco la novela más inocente como la quisieron pintar los sábados por la mañana. Esta fantasía la inició Chespirito, apodo que le colocaron sus amigos al creador de todo este universo que inició en los años 70. 1970. Y sin saberlo, comienza la historia fantástica y fabulosa de Chespirito. En este año, el Canal 8 de México le dio la oportunidad a Roberto Gómez Bolaños de debutar en un programa que solo tenía 10 minutos de duración, llamado Sábados de la Fortuna. Ahí, Roberto se inventó un sketch titulado Los Genios de la Mesa Cuadrada. ¿Y qué hacían? Críticas, debates de bolsillo y, lo más importante, hacer reír y entretener al público. En ese mini experimento reunió a 3 personajes: a Ramón Valdés, a Rubén Aguirre y a María Antonieta de las Nieves. Y por si fuera poco, el propio Roberto se metió en el cuento interpretando a un viejito bien zorro que con los años se volvería el aclamado Dr. Chapatín. 1971. El sketch de Roberto era un éxito total. Fue cuando el Canal 8 le propuso tener un espacio más prolongado dentro de su parrilla de TV. Incluso el nombre del programa cambió a Chespirito y los Genios de la Mesa Cuadrada. En ese momento surgió otra alternativa creada por Roberto llamada Los Chifladitos. No, y a propósito de plantas cucurbitáceas, ¿tú qué estás haciendo? Ay, no quisiera ni contarte, pero acabo de descubrir algo horrible. Y que hacía de sketch corto dentro del mismo programa, el cual se convertiría posteriormente en otra joya. Un sketch que plasmaba las aventuras de 2 loquitos. 1972. El programa Chespirito y los Genios de la Mesa Cuadrada comienza a tener un leve declive. El rating se fue para abajo y, para colmo de males, Rubén Aguirre recibió una mejor oferta de otro canal, quien se fue con el permiso de Roberto Gómez, y al dejar su lugar, los chifladitos dejan de producirse. Y es cuando llega la necesidad de innovar y darle fuerza a otro personaje, pero esta vez se vestiría de superhéroe. 1973. En este año se consolida el superhéroe de antenitas y martillo, el Chapulín Colorado. Aunque ya había aparecido antes, no fue sino hasta este año que tuvo su propio programa. El éxito fue brutal, engomó a grandes y a chicos. Para este año también nacieron los Chespirotadas, también llamadas sketches sueltos. Estos buscaban rellenar espacio, pues no tenían mucho hilo conductor. Eran sketches sin secuencia en las historias principales y su objetivo principal era rellenar espacio dentro del programa. Y precisamente uno de estos sketches mostraba a un niño pobre que peleaba con un vendedor de globos y que tenía 1000 aventuras dentro de un escenario donde interactuaba con otros personajes. El público en general se fue encariñando con este personaje y solicitaba que apareciera más seguido. Sin imaginarlo y tal vez sin querer queriendo, Roberto Gómez le estaría dando vida a lo que sería el nacimiento del Chavo. Roberto le dio nombre, lo metió en una vecindad y lo rodeó de personajes legendarios. Se sumaron entonces al elenco Carlos Villagrán como Kiko, Florinda Mesa como Doña Florinda, Angelines Fernández como Doña Clotilde, la bruja del 71, que a su vez fue recomendada por Don Ramón. Y también se sumó Edgar Vivar, el señor Barriga. Así se armó este combo explosivo que daría de qué hablar más adelante. Canal 8 estaba subiendo como espuma, entonces le dieron a Roberto 3 programas: El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Ciudadano Gómez. Estos programas arrasaron en rating y destrozaron al Canal 2, que era el gigante de México en esos momentos. El Canal 2 intentó contratar a Roberto, pero él, fiel como perro viejo, se quedó en el canal que le dio la primera oportunidad. Pero tiempo después, el Canal 2 terminó siendo comprado por el Canal 8 y allí nació Televisa. Esto permitiría el regreso de Rubén Aguirre como el mismísimo profesor Girafales. En este año de tanto movimiento, María Antonieta de las Nieves solicitó salir del elenco, ya que tenía propuestas en otro canal. Y Bolaños, como siempre acostumbraba con todos los que se iban, le dejó las puertas abiertas para cuando quisiera regresar.
Entonces, tratando de suplir la ausencia de la Chilindrina, fue cuando incorporó al elenco del Chavo del Ocho a Popis y a Horacio Gómez Bolaños, su hermano, quien interpretaría a Godínez. 1974. La fiebre de Chespirito se expandió por toda Latinoamérica. Varios países latinoamericanos comenzaron a adquirir los derechos de televisión de Chespirito para comenzar a transmitir sus episodios. Simplemente, el Chavo y el Chapulín se habían convertido en un fenómeno cultural y el elenco se popularizó tanto que comenzó a realizar giras por todo el continente. La gente se enloquecía y llenaban estadios solo para verlos. 1975. Regresa María Antonieta de las Nieves con la aceptación de Roberto y retoma su papel de la Chilindrina. 1976. Económicamente las cosas pintaban muy bien, ya que llegaron muchos patrocinios y publicidad de marcas, aparte de disqueras que querían grabar también sus canciones. Pero a pesar del éxito, hubo ciertas diferencias entre Roberto y Carlos Villagrán, ya que Carlos firmó con otra casa disquera y por obvias razones, Kiko quedó desligado de todas las presentaciones musicales del elenco, shows y discos oficiales del programa. 1977. Para nadie era un secreto que Chespirito era todo un éxito, pero detrás de bambalinas habían varias novelas. Una de ellas era la vida sentimental de Roberto Bolaños, que después de anunciar la separación con su esposa Graciela Hernández, también confirmó el romance con Florinda Mesa, lo cual empezaría a repercutir en la relación de los actores de Chespirito, ya que doña Florinda comenzaría a intervenir en cuestiones del elenco. 1978. Es realizado un episodio especial con fines económicos y de marketing, donde se promocionaba un hotel de la época y que era propiedad del dueño de Televisa. El capítulo se llamó Vacaciones en Acapulco, y fue este capítulo donde Carlos Villagrán se despidió del elenco. Carlos solicitó a Roberto poder buscar nuevos horizontes, pero con la condición de seguir usando el personaje de Kiko, a lo cual Roberto, dentro de su gran bondad, accedió. ¡Ay, simpatizas! 1979. Chespirito realiza una película llamada El Chanfle. Esta fue un gran éxito en taquilla en México. La película no solo rompió récords de taquilla, sino que también reunió el elenco completo de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, lo que la convirtió en un hito para la trayectoria de Chespirito. Pero a pesar de toda esta parafernalia, algunas cosas incomodaban al elenco y fue cuando se oficializó la salida de Carlos Villagrán. A esta baja se sumó la salida de Enrique Segoviano, director general, y también presentó la renuncia Ramón Valdés, situación que nunca se conoció con certeza por qué ocurrió. Roberto nuevamente improvisó y fue en ese instante que le dio la entrada a Raúl Padilla para interpretar a Jaimito el Cartero y a Doña Nieves, que era la bisabuela de la Chilindrina y que interpretaba María Antonieta, tratando así de suplir la ausencia de Carlos Villagrán y de Ramón Valdés. 1980. Nada es eterno, y de repente la magia empezó a desaparecer. Y cuando comenzó a desgastarse el producto, se tomó una decisión. Todos los programas de Roberto Gómez Bolaños debían ir incluidos en un solo espacio al que se le daría el nombre de Chespirito. En el decaimiento del programa llega la disputa sobre los derechos del personaje Kiko, ya que Carlos Villagrán alegaba sobre la autoría del personaje y la forma en que se manejaba la franquicia. Si bien no hubo una demanda judicial formal por parte de Villagrán, la disputa se centró en la propiedad intelectual del personaje, a la que la ley reconoció como todos los derechos pertenecientes a Roberto Gómez Bolaños. 1981. Para este año regresa Ramón Valdés de nuevo a casa, y en la grabación de su primera escena se da el reencuentro con María Antonieta de las Nieves, que no sabía que él estaba en escena. La grabación quedó inmortalizada, ya que lo que ocurrió en la escena fueron emociones reales y quedaron grabadas con espontaneidad, dado a su reencuentro con la Chilindrina en plena grabación. Pero la dicha no duraría mucho, ya que Ramón Valdés renunciaría definitivamente meses más tarde por desacuerdos con Florinda Mesa, que ya tenía un rol de decisiones en el programa, situación que incomodaba a varios dentro del elenco. 1982. Después de varios años en la cima, el programa comenzó a bajar su rating cada vez más. La caída de este clásico era inminente. Se sentía un vacío muy triste. El Chavo del Ocho ya casi no aparecía en la parrilla, pues para el público la vecindad no era la misma si no estaba Kiko y Don Ramón, aparte de que Segoviano también abandonó el barco, y las escenas prácticamente pasaron de la vecindad a la escuela, o a la fonda de Doña Florinda,
Ya la magia que enganchó a chicos y grandes se desvanecía. De hecho, el sketch Los Caquitos tenía más protagonismo ahora que el mismo Chavo. 1992. A pesar de que se continuaban emitiendo capítulos antiguos, Roberto entiende que el fin de un ciclo ha llegado y entonces toma una acertada decisión: colocarle punto final al Chavo del 8. Roberto cierra un capítulo de grandeza con La Vecindad. Fin de la emisión. 1994. Cuando hay un auge, también hay un declive, y la sensatez de Roberto da por terminada otra de sus obras icónicas: El fin de Chespirito. Fin de la emisión.